¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Aura Sofía y si estás viendo esto es porque ya te encuentras a final de semestre. ¿Y eso qué significa? Nervios y estrés a flor de piel, además de exámenes, tareas, trabajos y proyectos finales. Pero no te preocupes porque el día de hoy te tengo la solución. Y bueno, la verdad que el día de hoy estoy aquí para compartirte todos mis tips y secretos como estudiante, ya que sobrevivo al final de semestre y además tengo tiempo para ser tu conductora. Así que yo soy Aura Sofía y comenzamos. Así es, Aura. El fin de semestre está por comenzar y con él se acerca una gran montaña rusa de emociones y estrés. Así que hoy te invito aquí en Sensor para que no te pierdas de algunos tips y algunos hábitos que pueden hacer mejor tu cierre de semestre. Abróchense los cinturones porque estamos a punto de despegar en este capítulo y en esta aventura súper interesante. Acompáñanos. Y si el estrés se está ganando, no te preocupes y hazle como yo. Respira profundamente por algunos segundos. Y recuerda, conecta con tu propósito. Piensa por qué estás estudiando todo esto y verás que a final de semestre habrá valido por completo todo el esfuerzo. Comenzando por uno de los hábitos principales es organizar tu tiempo. Te invito a que como yo realices una lista de las actividades a realizar. Puedes organizarlas por las prioridades para que así no se pase alguna por alto. Amigos, pues seguimos en el campus en busca de alumnos que nos quieran compartir qué hacen para sobrevivir a finales de semestre. Así que vamos a buscar a alguien que quiera que lo entrevistemos. Vámonos. Vean, creo que él sabe perfecto. A ver si quiere que lo entrevistemos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo soy Aura Sofía y quiero que por favor me platiques cómo te llamas y qué carrera estudias. Soy Esteban y soy de la carrera de comunicación. Muy bien, Esteban, ¿crees que por favor nos podrías compartir a mí y a toda la audiencia qué haces tú para sobrevivir a finales de semestre? Para sobrevivir a finales, trato de aclarar mis ideas, tener mi mente fija, qué es lo que voy a hacer primero, qué es lo que voy a hacer después y pues tratar de tomar mucha agua. Pues muchísimas gracias, Esteban. Ahora yo te voy a compartir a ti y a toda la audiencia una técnica que en lo personal a mí me funciona demasiado y es la técnica de Pomodoro. Es estudiar por 25 minutos seguidos y luego haces una pausa de 5 minutos. Esto te va a ayudar a que pues te concentres más y te sientas más cómodo pues estudiando y además un snack nunca nos puede faltar para la ansiedad y también para la concentración. Tú, Esteban, platícanos qué comes mientras estudias. Pues trato de comer barritas y también de tomar mucha agua. Ya ven, yo les dije que tomar mucha agua siempre es la mejor opción. Pues muchísimas gracias, Esteban. Esto fue Sensor UABC. Continúa viendo. No olvides que el descanso también es una pieza clave para el buen rendimiento académico. Dormir y tener una buena alimentación son recomendables para guiarte al éxito. Y ahí lo tienen, chicos, tips rápidos pero efectivos para llegar a final de semestre con la cabeza bien en alto. Hola cimarrones, bienvenidos a otra sección de Actívate. El día de hoy visitaremos la Escuela de Artes. Recordándote la importancia de activarte, hoy estaremos en la clase de danzas polinesias. Acompáñame. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ileana Verdugo. Yo soy maestra de danzas de Polinesias y danzas del Medio Oriente aquí en los cursos culturales de la Facultad de Artes en Tijuana, Baja California. También en la carrera de Artes Plásticas les doy la clase de introducción a la disciplina y pues ahorita les voy a platicar un poquito de lo que damos aquí en la clase de danzas polinesias. Lo que hacemos aquí en Danzas Polinesias es
enseñarles un poquito a las alumnas de lo que son los bailes en las danzas, bueno, en las islas polinesias. Las islas polinesias abarca desde las islas de Hawái, Tahití, Samoa, las Islas Cook, toda esa parte. Ahorita nos estamos enfocando, hay una coreografía que se llama el Cajiko, que son las danzas antiguas de Hawái, es el hula antiguo. Y también estamos viendo danzas de Tahití que es el Ori Tahiti. Ori es danza, Tahití, danza de Tahití, eso significa Ori Tahiti. Son movimientos de cadera, que los movimientos de cadera simulan el movimiento del mar, del océano, y con las manos estás haciendo diferentes palabras como lluvia, como las montañas, como el sol. Entonces con las historias, las canciones, se cuentan historias de la isla, ya sea de la vida cotidiana, de los dioses, de los ancestros. Entonces hay música que es un poquito más fluida, más digamos, es más lenta, y en Ori Tahiti, que son las danzas de Tahití, son movimientos más fuertes de cadera, son golpes más fuertes, más precisos, que van de acuerdo a los ritmos del tambor. Para ingresar aquí a los cursos culturales, pues nada más es ya sea ir a la oficina de cursos culturales a inscribirte, o también antes de empezar el semestre en la página de Facebook de la Facultad de Artes, Cursos Culturales, ahí suben la convocatoria para que puedas ingresar todos tus datos y puedas inscribirte ya sea hay diferentes cursos, hay estos de danzas polinesias, danzas del Medio Oriente, también incluso la de taller de acuarela, ilustración, y hay diferentes cursos, hay de música, piano, guitarra. Al que tú quieras te puedes inscribir, que no choque con tus horarios, y pues los invitamos a que se inscriban aquí al curso, está muy bonito. Ya tenemos chicas que tienen aquí ya 2 años, casi 3 años, y pues se siguen inscribiendo más y más, y se está logrando hacer un grupo muy grande. Se pueden hacer cosas muy bonitas, coreografías muy bonitas, muy lindas. Pues nada, aquí los esperamos. Son las clases de danzas polinesias, son todos los miércoles de 1 de la tarde a 4, de 1 a 4 p.m. Nos vemos. Bueno, esto fue todo, cimarrones. Espero que les haya encantado esta clase tanto como a mí. Los invito a que participen en las actividades culturales y deportivas de UABC. Esto fue Actívate. La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales presentó una feria de emociones, organizada por los alumnos del Grupo 90, con el objetivo de alentar a los alumnos de la Facultad de Humanidades y de facultades aledañas a descubrir sus emociones y exteriorizar las reprimidas, con ayuda de actividades didácticas. Y para explicarnos un poco más de esta feria, nos acompaña Héctor Jauregui, miembro de los alumnos responsables de la feria. Hola, mucho gusto, soy Héctor Jauregui, voy para la carrera de comunicación. Para esta materia, los de mi grupo, el grupo 90, hicimos esta feria de emociones muy padre, en donde la gente viene, trata de sacar un poco con actividades muy dinámicas el cómo se sienten, que a veces uno se puede sentir un poco retraído y a lo mejor con ciertas cosas no se puede. Entonces, en mi caso, con mi equipo hicimos un stand de besos que se ve por allá al fondo. Entonces la gente va
interactúa un poco, platica con una persona, puede sacar sentimientos que tengan un poco escondidos, y de igual manera tenemos más actividades por parte de más compañeros de mi salón que están muy padres, que por todos lados veo mucha gente y que sin duda alguna les está viniendo bien para que se sientan un poco mejor y puedan expresar sus emociones. En esta feria pudimos encontrar actividades bastante buenas, como por ejemplo la actividad de Sincérate, la cabina de fotos o el coloreado, que te ayudan a sacar tus emociones de una manera más creativa con el uso de lápiz, papel y materiales similares. Y si lo tuyo es más enfocado al uso del cuerpo, también estaban disponibles actividades como golpes con el licenciado Costalillo, la actividad de tiro al blanco o la actividad de sentido del tacto. Todas estas perfectas para agudizar tus sentidos y tener mejor entendimiento de ti mismo. A la próxima que tengan más actividades sobre emociones, vengan, la verdad vale mucho la pena, está muy padre, o sea, sí es una dinámica muy interesante, la gente se divierte y pues sin pena, todo sea por un 8 igual a 1. Recuerda que el autoconocimiento de la mente es igual de importante que el autoconocimiento corporal. Por eso, cuida tu mente y de tus emociones. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos aquí a las afueras del Teatro Universitario en UABC, en donde estará llevando a cabo la 37ª edición del concurso de canto en categoría individual. Mi nombre es Antonio García. Mi nombre es Alejandro Parra y acompáñenme. Bueno, ya nos encontramos aquí adentro de lo que es el teatro, a punto de comenzar este concurso de canto aquí en UABC Otay. Vemos como la gente ya está empezando a llegar, el lugar se está empezando a llenar. Sean bienvenidos, vamos a disfrutar este momento y pues solo me resta inaugurar el 39 concurso de canto de la Facultad de Medicina y Psicología, siendo las 13 horas con 18 minutos del 21 de octubre del 2024. Pues a disfrutar. Y en tercer lugar tenemos a Arturo Rivas Guerrero. Te pedimos que te quedes ahí enfrente, Arturo. En segundo lugar tenemos a Claudia Esther Moreno Vega. Y en primer lugar
ganadora de este concurso, 37º concurso de canto 2024, tenemos a Yaret García. Buenas tardes, el día de hoy estamos con uno de los ganadores de este concurso, Arturo. Arturo, platícanos, ¿cómo se sintió participar en este evento e incluso pues ganar, ¿no? Me sentí muy nervioso, la verdad. Cuando yo estaba practicando, yo estaba de que no, es que procrastino mucho y todavía estaba practicando ayer en la noche. Entonces dije, no sé cómo me vaya a ir. Cuando estaba cantando, es como que me dejarme fluir, sentía como mi mano estaba así como que temblando. Y no, la verdad no esperaba ganar. Yo dije de que a lo mejor quedé como en los primeros 5, a lo mejor. Pero por eso entonces el hecho de que me hayan nominado sí fue como una sorpresa. Sí, me imagino. Y platícame, ¿qué opinas tú de qué aporta este tipo de eventos, este tipo de concurso a la comunidad estudiantil? Creo que este tipo de eventos son importantes más allá porque más allá de lo académico, que sí es como que está bien que cada uno estudie su propia especialidad, también es cierto que la parte cultural a veces se suele dejar descuidada por el hecho de que se le da mucha importancia a la parte, digamos, muy técnica y científica, pero a la parte cultural, que también es una parte importante de nuestra sociedad, no se le da su respectiva relevancia. Okay, entonces, pues muchísimas gracias, Arturo, por tu tiempo. Gracias. Muchas gracias, bonito día. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el doctor Miguel Ángel Fraga. Platíquenos cuál es el motivo o por qué decidieron revivir este evento como lo había mencionado. Es rescate cultural. O sea, siempre nosotros aquí en medicina nos hemos distinguido por hacer actividades recreativas, tanto artísticas como deportivas. Ya teníamos poco antes de la pandemia que suspendimos este tipo de evento. Pero, por ejemplo, este concurso de canto se llegó a mencionar que es el evento artístico con mayor antigüedad en la UABC, 37 años. ¿Verdad? Empezó en 1980 con algunas interrupciones que hemos tenido al paso del tiempo y pues es simplemente desarrollarles esa realización plena que la universidad busca en los alumnos, que no solamente vengan a desarrollarse en el aspecto académico, científico, sino también artístico y, por qué no, con actividades deportivas también de forma física. Buscamos la realización plena de nuestro alumnado. Ok, muchas gracias por su tiempo y pues bonito día. Sí, gracias. Dale. Gracias. Okay. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este pues, concurso de canto que hemos visitado aquí en UABC Otay. Los invitamos a seguir viendo Sensor y mi nombre es Alejandro Parra. Mi nombre es Antonio García. Y muchas gracias. Sigan viendo Sensor. Hola cimarrones, así es de suma importancia hacer caso a las primeras recomendaciones que nuestras compañeras nos proporcionaron. Ahora es importante entrar de lleno al tema de motivación y hábitos de estudio para este fin de semestre, ya que el agotamiento nos está cobrando factura. Es muy importante dar nuestro último empujón en estos últimos días. Y todo comienza en el lugar en donde estudias. Un lugar lleno de distracciones va a hacer que tu desempeño sea nulo. Por eso te recomiendo que planees en el lugar en donde vas a estar estudiando y sobre todo escucha muy buena música. A veces lo que más necesitas no es tiempo, sino un plan de acción clave ante estas situaciones. ¿Qué te parece si en vez de leer todo un sumario realizas un mapa conceptual, un mapa mental o subrayas palabras claves? Verás que todo tiene más sentido. Además, no te satures con tus temas, atiende uno por uno. Así tendrás un estudio más organizado de todas tus materias. Recuerda, no son maratones de estudio. Y ya que estamos en modo superhéroes del estudio, no subestimes el poder de un buen café, pero no de cualquier café, del café de la victoria. Ok, no te me aceleres. Si no te cae bien la cafeína, también hay buenos tés de hierbas infusionadas como el de menta, el de lavanda, entre otros. El chiste es que te sientas relajado y con energía. Recuerda, la salud mental es lo primordial. Si te sientes cansado o agotado, acércate con alguien de confianza. Unas buenas palabras o un buen consejo pueden darte la dirección que tú necesitas. Recuerda, no estás solo. Así que mantén la calma, organiza tu tiempo y dale con todo que este semestre es tuyo. Nos vemos hasta la próxima. A estudiar con energía y a terminar el semestre como un campeón. ¡Vamos por ese éxito!
Y recuerda, tus esfuerzos te acercarán cada vez más a tus sueños. ¡No te rindas! Hola comunidad cimarrona, bienvenidos a una nueva cápsula de Sensor UABC. Sabemos que la época de exámenes está cerca y que puede ser uno de los momentos más estresantes del semestre. Así que en esta cápsula queremos compartirte algunos consejos prácticos para manejar el estrés. La semana de exámenes puede traer mucho estrés, entre las horas largas de estudio, las entregas finales de los últimos proyectos y la presión por obtener buenos resultados. Así que el agotamiento mental y físico sea común. Sin embargo, existen formas de reducir el estrés y mantener el enfoque para que puedas dar lo mejor de ti sin desgastarte. Como número 1 es organizarte y planificar tu tiempo. La clave para manejar el estrés es la organización. Sabemos que es muy complicado mantener una organización durante el semestre, y más en la semana de exámenes. Pero con la simple acción de marcar los días de examen y estudiar por lo menos 20 minutos durante el tiempo que falta para el examen, será de gran ayuda para tu memorización. Prioriza el descanso. Aunque parezca difícil, dormir bien es fundamental. Un cerebro descansado es mucho más efectivo. Así que asegúrate de dormir al menos 6 a 8 horas. Además, tomar breves descansos cada 45 a 60 minutos de estudio ayudará a despejar tu mente y mejorar tu concentración. Como tercero, ejercicio y movimiento. Una caminata rápida, algunos estiramientos o incluso ejercicio de respiración pueden reducir el estrés considerablemente. El ejercicio libera endorfinas que ayuda a combatir el cansancio mental y el estrés. Como cuarto, la alimentación y la buena hidratación. A veces, en épocas de exámenes solemos descuidar lo que comemos. Y no se diga durante el semestre. Recuerda mantenerte hidratado y comer alimentos nutritivos. Evita el exceso de cafeína y las comidas azucaradas, ya que pueden afectar tu energía y concentración. Y como último tip, técnicas de relajación. La meditación o la respiración profunda pueden ayudarte a reducir la ansiedad y mantener la calma antes del examen. Puedes probar una técnica de respiración sencilla. Inhala lentamente durante 4 segundos, mantén la respiración por 4 y exhala en 4 segundos. Esto puede calmarte rápidamente y ayudarte a sentir con más control. Recuerda que los exámenes son solo una parte de tu experiencia universitaria. Y aunque son importantes, tu bienestar lo es aún más. La clave para superar esta época está en organizarte, descansar y cuidar tu salud física y mental. La clave para superar esta época está en organizarte, descansar y cuidar tu salud física y mental. Sigue estos consejos y verás que puedes enfrentarte a la semana de exámenes con la mejor actitud y energía. Esperemos que estos consejos te sean útiles y que logres enfrentar la semana de exámenes con menos estrés. También te recordamos que estás a tiempo para realizar la evaluación docente, la cual se cierra el 22 de noviembre. No te quedes sin completarla. Mucho éxito a todos. Nos veremos en otra nueva cápsula de Sensor UABC. ¿Qué diferencias hay entre residuos y reciclajes? El residuo es el producto que se obtiene después de haber tenido un periodo de uso. Si yo este residuo lo separo, lo junto y viene un prestador de servicios para llevárselo a convertirlo en pellet, transformarlo a través de algún proceso, eso va a ser el reciclaje. El que yo lo transforme
en un subproducto con el cual yo luego puedo hacer otros productos. ¿Cuál es la diferencia entre algo sustentable y algo sostenible? La situación es sencilla. Yo soy de los que está en la línea de que es un problema de traducción. En inglés hay una sola frase, una sola expresión, sustainability, y en español algunos lo han traducido como sostenible y otros como sustentable. Entonces, para mí no hay diferencia, es cuestión de traducción del concepto o del término. ¿Cuál sería su metodología a seguir o que se está siguiendo para transitar a esta universidad sustentable que tanto se desea? Tanto como una metodología, pues no pudiera decir que la tengo, no. Tengo una serie de pasos y de estrategias que estoy haciendo uso de ellas para transitar a esa universidad sustentable de manera abstracta, pensando lo que quisiera. Claro que tengo que pensar y tengo que planear y tengo que organizar, pero me voy hacia la comunidad, con los expertos, con los que tienen experiencia en las diferentes áreas, y con base a ello y a lo que es posible dentro de los recursos que tenemos, ir transitando hacia la sustentabilidad. De hecho, la universidad tiene materias en el cual una de ellas es sustentabilidad, desarrollo sustentable. A nivel de facultades, tienen un conjunto de materias que no nada más están para los ingenieros químicos o para los licenciados en sistemas ambientales. Nos hace falta trabajar en la parte curricular y de manera transversal tener a lo mejor más materias que puedan tomar los estudiantes y que sean aquellas que les permitan tener una visión de estos grandes conceptos que debemos de manejar o estas grandes líneas. ¿Qué tan cercano o qué tan lejano ve a UABC como una universidad sustentable al 100%? Yo no lo veo lejano, que la universidad sea una universidad sustentable, porque realmente la universidad tiene muchos procesos que están en ese tenor. ¿Y qué nos haría falta para que los universitarios tengamos esa cultura ambiental? Nosotros podemos difundir, podemos promover, darles cursos, podemos darles talleres. Tenemos todo para hacerlo y tenemos el personal que está dispuesto y que quiere. Lo que falta es la disposición, el compromiso. En la medida que ustedes como estudiantes se comprometan, esto se va a dar el efecto dominó y se va a ir dando de manera natural. Si ustedes no quieren, si a ustedes no les interesa, si a ustedes no les importa, por más que hagamos, no va a haber esa cultura. En la coordinación como tal, no, pero sí hay programas de servicio social que manejamos desde los grupos que están ahí. Prácticas profesionales, sí hay, o sea, los profesores que están asociados a la red tienen programas de servicio social, ayudantías de investigación, todas las modalidades que hay, tenemos registros para participar en esto. ¿Usted consideraría si el cambio climático es algo reversible? Lo poco que yo observo, veo, interactúo con los especialistas, creo que podemos frenar, revertir. Tal vez sí, pero tendría que haber un cambio radical. Y el mayor problema que tenemos es que somos una sociedad de consumo. En un estudio que hicimos, fue en el 2013, en esa época el tiempo de vida de un teléfono era 6 meses. Y hay muchas acciones que pueden empezar a frenarnos, porque finalmente nosotros los consumidores podemos dar la pauta a los productores. Si no compramos lo que nos ponen en el mercado, nos van a preguntar qué quieren. Bueno, cimarrones, esto fue todo por el día de hoy. Espero que tomes en consideración estas recomendaciones para salvar el semestre. Vamos, cimarrón, tú puedes. Es correcto, Cassandra. Además, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @CensorUABC. Y no te pierdas el próximo capítulo el domingo a la 1:30. Esto fue Censor UABC, temporada 26, detectando el quehacer universitario.